Lo siento, pero su nombre no está en la lista de invitados. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé allí parada agarrando mi bolso con la respiración atrapada en la garganta. La recepcionista, una joven con el cabello rubio perfectamente alisado y una expresión de cortesía forzada, me miró con algo casi como lástima. Odiaba esa mirada. Debe haber un error, dije, forzando una pequeña sonrisa controlada. Mi voz se mantuvo tranquila, pero por dentro algo se retorció. La novia es mi hermana. La mujer vaciló, sus dedos suspendidos sobre la lista. Me miró, luego volvió a bajar la vista, repasando los nombres de nuevo. Pero yo ya conocía ese primer destello de vacilación, ese cambio en su expresión. No iba a encontrarme en esa lista. Se me encogió el estómago. ¿Podría comprobarlo de nuevo?, pregunté, apretando los dedos alrededor de la bolsa de regalo que sostenía. Ella asintió, rápidamente hojeando las páginas como si de alguna manera me hubiera pasado por alto la primera vez. Los segundos se alargaron insoportablemente. El sonido del tintineo de copas y la suave música clásica llegaba desde el salón de baile detrás de mí. Entonces la expresión de la recepcionista cambió. Conocía esa mirada. Era el tipo de mirada que la gente daba antes de dar malas noticias. Bajó la voz, casi disculpándose. Lo siento mucho, señorita Carter, pero su nombre no está aquí. Inhalé lentamente, estabilizándome. Eso no tiene sentido, dije. Sofía es mi hermana. Debería estar en esa lista. La mujer miró a su alrededor como si comprobara si alguien estaba escuchando. Luego, en voz baja, apenas la oí, dijo, no fue un error. Su madre solicitó personalmente que se eliminara su nombre. Por un momento todo lo que pude oír fue la sangre corriendo en mis oídos. La miré fijamente, convencida de que había oído mal. Lo siento. ¿Qué? Ella apartó la mirada, incómoda. Su madre le dijo al personal del evento que no debía ser admitida bajo ninguna circunstancia, continuó, todavía en voz baja, como si eso suavizara el golpe. Lo siento mucho. Sé que esto debe ser incómodo. ¿Incómodo? Esa era la palabra que eligió. Mi propia madre me había borrado deliberadamente de la boda de mi hermana, y todo lo que esta chica podía decir era incómodo. Un entumecimiento lento y frío se extendió por mí, reemplazando la punzada inicial de traición. Ya veo, dije tragando saliva, pero no lo veía. No realmente. Sí, mi madre siempre había favorecido a Sofía. Eso no era ningún secreto. Pero excluirme por completo, negar mi existencia en uno de los días más importantes de la vida de nuestra familia, incluso para ella, este era un nuevo nivel de crueldad. Me quedé quieta por un momento, mi pulso rugiendo en mis oídos. Podría darme la vuelta, a exigir una explicación, entrar directamente al salón de baile y armar una escena. ¿Pero qué lograría eso? ¿Mi madre fingiría de repente inocencia? ¿Sofía me miraría, confundida, dándose cuenta demasiado tarde de lo que se había hecho? ¿O peor? ¿Ya lo sabría? Tragué saliva. No iba a hacer el ridículo aquí delante de extraños, en un lugar donde claramente no era bienvenida. Si no me querían aquí, no me quedaría. Miré el regalo cuidadosamente envuelto en mis manos. Era una manta que había hecho yo misma, blanca, bordada con delicadas flores azules. Me había llevado 2 meses terminarla, los colores del regalo de bodas de nuestro padre a mi madre. Érase una vez una reliquia de amor, de familia. Una familia que me acababa de excluir como si no fuera nada. Lentamente caminé hacia el mostrador de recepción, donde el conserje me observaba con una curiosidad apenas disimulada. Por favor, asegúrese de que esto le llegue a la novia, dije, dejando la bolsa suavemente. La tarjeta debajo del lazo era simple, para Sofía. Deseándote felicidad. Ni más ni menos. Me ajusté la correa del bolso y me volví hacia las grandes puertas de cristal que daban al exterior. En el momento en que mis tacones hicieron clic contra el suelo de mármol, lo sentí. Los ojos de la gente observándome, susurrando, el peso de la humillación presionando contra mi pecho. Pero me obligué a seguir caminando, a mantener la postura recta. Afuera, el aire nocturno me golpeó fresco y cortante contra la piel. La calle estaba viva con el suave zumbido del tráfico de Chicago.
Los coches pasaban a toda velocidad, sus faros iluminando las aceras. Las risas se derramaban desde un bar cercano en la azotea, donde la gente chocaba sus copas en celebración. Una celebración de la que nunca debí formar parte. Respiré lentamente. Mis manos temblaron ligeramente mientras buscaba mi teléfono en el bolso. No debería haberme sorprendido. Esta no era la primera vez que mi madre me hacía sentir invisible. Al crecer siempre había sido la última en ser considerada. Mientras que Sofía era la niña de oro, la que nunca hacía nada malo, yo había sido la inconveniente. La demasiado seria. La que desperdició su vida en una carrera que no era lo suficientemente glamorosa. Había dejado mis sueños en espera para cuidar de nuestro padre cuando estaba enfermo. Había gastado mis ahorros para ayudar a Sofía a terminar la facultad de Derecho y cuando él falleció pensé ingenuamente que mi madre y yo finalmente habríamos encontrado un terreno común. Pero el amor nunca había sido incondicional en nuestra casa. Siempre había sido una transacción, y yo nunca había valido lo suficiente. Dejé escapar un suspiro agudo apretando mi teléfono, mis dedos se cernían sobre el número de Sofía. ¿Lo sabría? ¿Se daría cuenta de que me habían excluido de su boda? ¿Que nuestra madre había decidido que yo no era digna ni siquiera de estar allí? Dudé y luego, antes de que pudiera dudar de mí misma, toqué la pantalla y la llamé. El teléfono sonó una vez. 2 veces, 3 veces. Luego saltó el buzón de voz. Ni siquiera una respuesta. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de volver a meter el teléfono en el bolso. Debería haberlo esperado. Tal vez Sofía estaba demasiado ocupada. Tal vez no tenía ni idea de lo que había pasado. O tal vez lo había sabido todo el tiempo. La idea me revolvió el estómago. Me alejé del hotel, caminando hacia la acera para llamar a un taxi. No lloraría. No aquí. No ahora. Pero una cosa estaba clara. Si me habían borrado de sus vidas, me aseguraría de que se arrepintieran. Porque esto no era el final de mi historia. Era solo el comienzo. El viaje en taxi a casa fue como un borrón. Las luces de la ciudad parpadeaban tras la ventana. Los letreros de neón proyectaban rayas de color sobre el cristal, pero apenas los veía. Mis dedos golpeaban inquietos contra mi bolso, mi mente dando vueltas a través de cada posible explicación. Todavía podía oír las palabras de la recepcionista, su madre solicitó personalmente que se eliminara su nombre. Exhalé lentamente mi aliento tembloroso mientras presionaba mi frente contra el frío cristal. Mi madre me había borrado no solo de la boda, sino de la idea misma de lo que significaba la familia. Y la peor parte. Debería haberlo visto venir. Mi madre, Victoria Carter, nunca había ocultado que yo era una inconveniente. Sofía siempre había sido su hija perfecta, la hija de oro, la que nunca hacía nada malo. La que seguía el camino cuidadosamente trazado, escuela preparatoria, título de Derecho de la Ivy League, un prometido con un apellido impresionante. Y yo era la última en ser considerada, la chica que desperdició su potencial en una mediocre carrera de enfermería en lugar de algo prestigioso. La que tiró su juventud cuidando a un padre moribundo en lugar de perseguir la ambición. La que nunca había sido suficiente. Pero lo que más me atormentaba no era el favoritismo. Eran las mentiras. Porque ahora empezaba a darme cuenta de que nunca me habían ignorado. Me habían excluido activamente. Saqué mi teléfono desplazándome por años de mensajes de texto, mensajes antiguos que de repente adquirían un significado diferente. Oye, te envié un regalo de cumpleaños. Avísame si lo recibiste. Pensando en ti hoy. Pongámonos al día pronto. Leído a las 9:43 de la noche. Sin respuesta. Espero que el examen de la abogacía haya ido bien. Estoy muy orgullosa de ti. No entregado. Había pasado años diciéndome a mí misma que Sofía estaba ocupada, que la facultad de Derecho había consumido su vida, que el trabajo era abrumador. ¿Pero qué pasa si nunca recibió esos mensajes? ¿Y si mi madre había estado filtrando todo, asegurándose de que yo no fuera más que una sombra distante en la vida de Sofía? ¿El fantasma de una hermana? Volví a meter el teléfono en el bolso, tragándome las náuseas que me subían por la garganta.
Necesitaba dejar de pensar en preguntas y empezar a buscar respuestas. Y sabía exactamente por dónde empezar. En el momento en que entré en mi apartamento, fui directamente a mi estantería. Escondido entre viejos libros de texto de medicina y novelas a medio leer había una pequeña caja de madera. La bajé, mi mano firme a pesar del fuego que ardía en mi pecho. Dentro, cuidadosamente doblados, estaban un recibo, cada extracto bancario, cada cheque que había escrito para Sofía a lo largo de los años. Su matrícula, su alquiler cuando tenía dificultades en la Facultad de Derecho, sus libros de texto. Había sacrificado mis ahorros, mi seguridad, mi futuro para asegurarme de que ella tuviera la mejor oportunidad posible. Y a cambio me habían borrado de la existencia. Inhalé bruscamente, obligando a la ira a mantenerse controlada. No iba a desperdiciar energía en emociones que no me servirían de nada. Esto no era solo traición. Esto era robo. Coloqué la caja en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Si mi madre se había esforzado tanto para borrarme, me iba a asegurar de que se arrepintiera. No me interesaba la venganza por mezquindad. Quería justicia, quería la verdad, quería que mi madre entendiera que no era el tipo de persona que simplemente desaparecía en silencio. Así que empecé a investigar, registros financieros, revisé los extractos bancarios, señalando cada dólar que había ido a Sofía, correos electrónicos, viejas correspondencias entre mi madre y yo de cuando todavía fingía que yo era parte de la familia, documentos legales, un archivo que había guardado después del fallecimiento de mi padre, el que detallaba el pago de su seguro de vida. Y ahí fue cuando lo encontré. Un depósito, uno grande, uno que había sido destinado para mí, de la póliza de mi padre, excepto que nunca había llegado a mi cuenta. Me quedé sin aliento mientras hacía clic más profundo. El pago había sido redirigido. Firmado a otro nombre, Victoria Carter. Se me revolvió el estómago. Se había quedado con mi herencia. Me había robado. Y no solo dinero. Me había robado mis opciones, mis oportunidades, mi independencia. Había tomado lo último que mi padre me había dejado y lo había usado ¿para qué? Para financiar la vida de ensueño de Sofía. Para mantener la imagen prístina de una familia Carter perfecta. Apreté los puños. Había pasado años sintiéndome culpable, pensando que había elegido esta vida, creyendo que me había sacrificado voluntariamente por Sofía. Pero ahora me daba cuenta de que ni siquiera me habían dado la opción. No dormí esa noche. En cambio, seguí investigando. Llamé a mi banco. Revisé los informes de crédito. Contacté a un viejo contador en el que mi padre había confiado. Y pieza por pieza, la imagen completa comenzó a emerger, el pago del seguro de vida destinado a mí, redirigido, el fondo universitario al que había contribuido para Sofía, agotado sin mi conocimiento, los regalos de cumpleaños, las cartas, los mensajes que le envié a Sofía, interceptados, nunca entregados. Victoria Carter había pasado años asegurándose de que yo no fuera más que una nota al pie en la historia de nuestra familia. Un cajero automático ambulante sin voz, sin presencia, sin lugar. Y ahora había dado el golpe final. Se había asegurado de que ni siquiera me invitaran a la boda, el único día destinado a ser sobre la familia, sobre la unidad. Me había borrado. Pero lo que ella no sabía era que acababa de encontrar la prueba para destruir la pequeña narrativa perfecta que había construido. Miré fijamente la pantalla de mi computadora portátil, la evidencia me devolvía la mirada como un arma cargada. Tenía todo lo que necesitaba para exponerla, para asegurarme de que todas las personas a las que engañó Sofía, los invitados a la boda, la sociedad de la que anhelaba la aprobación, supieran exactamente quién era ella en realidad. Podía quemar todo su mundo con un solo correo electrónico, pero no me apresuraría. No. Había pasado años elaborando sus mentiras. Me tomaría mi tiempo para desentrañarlas. Y cuando llegara el momento adecuado, cuando menos lo esperara, me aseguraría de que Victoria Carter supiera exactamente lo que se siente al ser borrado, al no ser nada. Porque lo único que mi madre siempre había subestimado era que yo no desaparezco. Lucho. Miré fijamente la pantalla de mi computadora portátil, el brillo de los registros financieros proyectaba sombras inquietantes en mis paredes. Todo estaba allí. Cada transferencia bancaria, cada depósito redirigido, cada centavo del dinero del seguro de vida de mi padre que había sido destinado para mí, robado por mi propia madre.
Victoria Carter había pasado años orquestando mi borrado, y ahora estaba celebrando su triunfo final. Pensó que había ganado. Pensó que finalmente había desaparecido. Pero estaba equivocada. Siempre supe que mi madre era fría, pero había algo particularmente cruel en la forma en que se comportaba en público. La forma en que usaba la perfección como un abrigo de diseñador cuidadosamente confeccionado para ser admirado. No tenía que adivinar dónde estaba ahora. La mañana después de la boda, estaría desayunando en el Hanover Club, su nido favorito de chismes de la alta sociedad para mujeres como Victoria. La reputación lo era todo. Era el aire que respiraban, la moneda que usaban, el arma que blandían contra cualquiera que amenazara su imagen cuidadosamente seleccionada. Y yo había sido la mancha que pasó años tratando de borrar. Ya podía imaginármela allí impecable, con un conjunto de cachemira color crema, sus perlas captando la luz de la mañana mientras bebía té importado. Rodeada por su círculo de admiradores, hablando de la boda perfecta de Sofía. Hablando de lo aliviada que estaba de que hubiera salido sin problemas. Hablando de lo trágico que era que yo hubiera elegido no asistir. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. Victoria siempre había sido intocable. Había construido su trono con mentiras, dinero robado y manipulación. Pero cada trono tiene sus grietas, y yo estaba a punto de encontrar las suyas. Al mediodía había reunido todo lo que necesitaba, los estados financieros, los registros bancarios, incluso los viejos correos electrónicos que me había enviado descuidadamente en el pasado, en los que se delató lo suficiente como para que yo pudiera reconstruir las cosas. Ahora, no iba a destruirla en un ataque de ira. Ese no era mi estilo. Iba a hacerla sentir segura primero, y luego le iba a quitar el suelo de debajo de los pies. Cogí mi teléfono y por primera vez en meses, llamé a mi madre. Contestó al tercer timbre su voz suave y controlada, como si ya hubiera ensayado esta conversación en su cabeza. Elena. No esperaba tener noticias tuyas. Por supuesto que no. Pensó que me había excluido para siempre. Pensé que ya era hora de que habláramos, dije, manteniendo mi voz uniforme. Esperaba que pudiéramos reunirnos. Una pausa, luego el sonido de ella bebiendo su té. ¿Para qué? Para aclarar las cosas. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotras, colgando con la suficiente incertidumbre como para que ella se aferrara a ellas. Victoria vivía para el control, pero también vivía para ganar, y creía que ya había ganado. Así que, previsiblemente, mordió el anzuelo. Bien, dijo con la voz tan afilada como el filo de un cuchillo. Reunámonos. Llegué primero. El Hanover Club era exactamente como lo recordaba, un museo de dinero antiguo y escándalos silenciosos escondidos detrás de impecables manteles blancos y champán caro. Cuando Victoria entró estaba radiante. Todo en su postura gritaba Victoria. Elena, dijo deslizándose en el asiento frente a mí con gracia sin esfuerzo. No me abrazó. Ni siquiera lo fingió. Te ves bien, continuó, aunque el brillo de suficiencia en sus ojos me decía que esperaba lo contrario. Pensó que aparecería rota. En cambio, sonreí. Tú también. Mentí. La dejé disfrutar de ello por un momento. Dejar que disfrutara de la ilusión de que había ganado, de que yo estaba allí para pedir perdón, para hacer las paces en sus términos. La dejé creerlo durante exactamente 5 minutos. Y luego lo rompí. Sabes, dije colocando mi teléfono sobre la mesa, nunca creí realmente que me excluirías por completo. Victoria arqueó una ceja, bebiendo su té. Tú te excluiste, querida. Siempre insististe en ser difícil. Así era como lo justificaba. Así era como racionalizaba robarme, mentirme, convertirme en una extraña en mi propia familia. Lo llamaba disciplina. Lo llamaba darme una lección. Pero ahora sabía la verdad. Busqué en mi bolso y saqué una sola hoja de papel. La deslicé sobre la mesa. Su rostro no cambió al principio. No hasta que miró hacia abajo. No hasta que vio lo que era, una copia del pago redirigido del seguro de vida. El que estaba destinado para mí. El color desapareció de su rostro. Incliné la cabeza observando cómo se ponía rígida, como sus dedos se curvaban ligeramente alrededor de su taza como si pudiera apretar su compostura para volver a colocarla en su lugar.
Ese dinero se suponía que era mío. Mi voz era tranquila pero firme. Papá quería que lo tuviera. No habló, no de inmediato. Pero vi el momento en que su arrogancia parpadeó. Hice lo que era mejor para la familia, dijo finalmente, pero la confianza en su voz se estaba desvaneciendo. No, corregí inclinándome ligeramente, hiciste lo que era mejor para ti. Por primera vez vi algo raro, miedo. No miedo a mí, miedo a perder el control. Porque lo sabía. Sabía que tenía el poder de arruinarla. No estoy aquí para discutir, madre, dije observándola atentamente. Estoy aquí para darte una opción. Se burló, la máscara volviendo a su lugar. ¿Una opción? Sí, dije suavemente. O arreglas lo que rompiste o lo haré yo. Dejé que eso se asentara. Dejé que procesara el peso de ello porque no estaba fanfarroneando. Tenía pruebas. Tenía todo lo que necesitaba para asegurarme de que cada persona en su pequeño círculo social prístino supiera exactamente qué clase de mujer era. Podía intentar luchar contra mí. Podía intentar inventar otra mentira. Pero sabía en el fondo que esta vez no ganaría. Su reino estaba construido sobre arena, y yo estaba a punto de hacerlo colapsar. Sus dedos temblaron ligeramente mientras alcanzaba su té. Lo disimuló bien, pero lo capté. Capté el momento en que Victoria Carter se dio cuenta de que ya no tenía el control. Bien, dijo finalmente, su voz delgada y entrecortada. ¿Qué quieres? Sonreí. Ahora estábamos llegando a alguna parte. Victoria Carter se había pasado toda la vida controlando las narrativas, tejiendo mentiras tan a la perfección que la gente se las tragaba enteras. Creía que el poder era permanente, que la reputación era inquebrantable, que la verdad era solo una historia que podía reescribir. Estaba equivocada. Y hoy iba a aprender exactamente cuán equivocada. Me miró fijamente desde el otro lado de la mesa, sus dedos perfectamente manicurados agarrando el borde del documento. Acababa de entregarle el pago redirigido del seguro de vida, el dinero que mi padre me había dejado, pero que de alguna manera había terminado en su cuenta. La expresión de Victoria era ilegible, pero la conocía, la ligera tensión en su mandíbula, la inhalación medida mientras trataba de controlar su respiración. Estaba calculando, tratando de decidir si negarlo, si manipular para salir de allí. Dejé que el silencio se prolongara, la dejé ahogarse en él. Luego dejó el papel, dobló las manos cuidadosamente sobre él y sonrió. Una cosa fría y practicada. Estás siendo dramática, Elena. Una risa lenta brotó de mi garganta. No había esperado que se rindiera inmediatamente, pero hacerme luz de gas ante una prueba innegable y eso era a la vez. Dramática, repetí, inclinando la cabeza. Mamá, robaste dinero que legalmente era mío. ¿Cómo es eso dramático exactamente? Me miró como si estuviera tratando con una niña petulante. Hice lo que era necesario, dijo suavemente. Tu padre dejó un desastre. Había gastos. Obligaciones. Hice lo que era mejor para la familia. No hiciste lo que era mejor para ti. Se erizó, su comportamiento pulido se agrietó un poco. Y seamos honestas, continué, inclinándome ligeramente, nunca pensaste que lo descubriría, ¿verdad? Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Porque tenía razón. Había estado tan segura de mi ausencia, de mi silencio. Se había asegurado de que yo no fuera más que una sombra en esta familia. Alguien que no cuestionaría, que no se defendería. Nunca se había preparado para una versión de mí que se defendiera. Entonces dijo, aclarándose la garganta y forzando una sonrisa, ¿qué quieres exactamente? Una frase familiar, pero esta vez no se decía con control. Se decía con miedo. Me tomé mi tiempo para responder, viéndola retorcerse, dejándola sentir lo que era estar a merced de otra persona. Quiero mi dinero, dije simplemente. Hasta el último centavo. Se burló. No puede ser. Saqué una segunda hoja de papel y la deslicé sobre la mesa. Una carta de demanda legal de un abogado con el que había contactado la noche anterior. Detallaba exactamente lo que se había tomado, la documentación que lo probaba y las ramificaciones legales si el dinero no se devolvía. Sus ojos recorrieron la carta. Su rostro permaneció ilegible,
pero vi la forma en que sus dedos temblaron muy levemente cuando la dejó. ¿De verdad harías esto?, dijo con la voz más baja ahora. No me dejaste otra opción. Una pausa, un largo y pesado silencio donde vi que la realidad finalmente se asentaba en sus huesos. Esto no era solo una amenaza. Era una promesa. Podía luchar contra mí. Podía intentar retrasar lo inevitable. Pero al final perdería. Y para una mujer como Victoria Carter, perder era lo único que temía más que nada. Victoria no dijo que sí ese día. No estuvo de acuerdo inmediatamente. Pero vi la guerra en sus ojos. Porque esto no se trataba solo de dinero. Si esto se hiciera público, si yo lo perseguía legalmente, no solo le costaría financieramente, sino que destruiría su reputación. Y para alguien como mi madre, eso valía más que el dinero. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de Sofía. Sofía. Mamá está actuando raro. Sigue preguntando por ti. ¿Qué pasó? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder, finalmente la atraparon. Una pausa, luego otro mensaje de texto. Sofía, ¿de qué estás hablando? Yo, pregúntale a ella. Porque si había algo para lo que Victoria Carter nunca se había preparado, era para que su hija perfecta descubriera la verdad. Y esa era una carta que estaba lista para jugar. Solo tardó 3 días para que las grietas se volvieran irreversibles. 3 días antes de que Sofía apareciera en mi apartamento con los ojos encendidos, exigiendo respuestas. 3 días antes de que los muros que Victoria había construido se derrumbaran. Dime que está mintiendo, dijo Sofía agarrando los estados financieros impresos que le había entregado, prueba de que cada pago de matrícula, cada regalo de nuestra madre, había provenido de mi herencia robada. Dime que en realidad no hizo esto. No dije nada. No tuve que hacerlo porque ella ya sabía la respuesta. Observé cómo la comprensión se asentaba en ella, toda una vida de mentiras desentrañándose en tiempo real. Siempre me dijo que simplemente desapareciste, susurró Sofía, con la voz temblorosa, que no te importaba, que estabas demasiado ocupada para nosotras. Apreté la mandíbula. Sí, dije, ¿y qué crees ahora? Sus manos apretaron los papeles. Te creo. Y así, Victoria perdió a su hija favorita. Sofía fue la que la confrontó. No necesitaba estar allí para eso. Ya sabía cómo iría. Victoria lo negaría, desviaría la atención, haría el papel de víctima. Pero Sofía no era la misma chica que había sido una semana atrás. Y en el momento en que miró a nuestra madre a los ojos y dijo, sé lo que hiciste, todo terminó. Porque el poder de Victoria Carter no se basaba en la fuerza real. Se basaba en la creencia de que era intocable. Y en el momento en que esa creencia se hizo añicos, ella también. Para el final de la semana, recuperé mi dinero. Victoria había luchado. Había demorado, suplicado, incluso había intentado ofrecerme dinero a cambio de mantener la verdad en secreto. Pero me negué porque esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de hacerla pagar, no en dólares, sino en lo único que valoraba más que nada, su legado. Porque ahora Sofía lo sabía, y pronto todos los demás también. No necesitaba arruinarla. Ella lo había hecho ella misma. No era tan ingenua como para pensar que Victoria cambiaría alguna vez. Las mujeres como ella no cambian. Simplemente se adaptan. Encuentran nuevas formas de manipular, nuevas personas a las que engañar. Pero esta vez, no le quedaba nadie. Y mientras veía a Sofía alejarse de ella, mientras veía el pánico en los ojos de mi madre cuando se dio cuenta de que realmente había perdido, sentí algo que no había sentido en años, alivio. Me había borrado. Me había robado. Había reescrito la historia para convertirme en nada. Pero al final, fue ella la que se convirtió en nada. Y yo finalmente pude empezar de nuevo en mis propios términos, sin ella. Victoria Carter se había pasado toda la vida construyendo un imperio de engaños. Había controlado a la gente, distorsionado las narrativas y esculpido la ilusión perfecta de una madre, una viuda, una mujer de clase. Pero lo que pasa con las ilusiones es que solo funcionan si nadie las mira demasiado de cerca. Y ahora todos estaban mirando. Las grietas en el mundo de mi madre no solo se ensancharon, sino que se hicieron añicos.
Comenzó pequeño, algunos susurros, miradas de reojo, invitaciones sin respuesta. Pero la sociedad no tenía tolerancia por la debilidad. Y mi madre, una vez un pilar de la perfección de la alta sociedad, ahora era algo mucho peor, un escándalo. Sofía había dejado de devolverle las llamadas. Los invitados a la boda habían oído los rumores. El Hanover Club, donde mi madre una vez había sido tratada como una reina, de repente había perdido su reserva. Había pasado décadas cultivando el poder, pero al final, le llevó menos de una semana despojarla de todo. Debería haberme sentido triunfante. Y sin embargo, verla perder todo pieza por pieza no fue tan satisfactorio como había imaginado, porque me di cuenta de algo: ella ya estaba vacía. Había pasado tanto tiempo tratando de borrarme, tanto tiempo tratando de manipular a Sofía, que no le quedaba nada una vez que nos fuimos. Sin familia, sin poder. Sin nadie. Tonta, había pensado que quería venganza, pero lo que realmente quería era finalmente ser libre. Con mi herencia restaurada, podría haber hecho cualquier cosa. Podría haberme ido de la ciudad, desaparecido de la historia de mi familia, como mi madre siempre había tratado de hacerme. Pero no lo hice. En cambio, reconstruí mi vida como debería haber sido. Me mudé a un nuevo apartamento, uno por el que no tenía que preocuparme por pagar. Dejé mi agotador trabajo en el hospital y acepté un puesto en una clínica privada donde mi trabajo realmente se valoraba. Viajé, leí y viví por primera vez en mi vida. Estaba tomando decisiones por mí. No por obligación, no por sacrificio, solo porque podía. Mi hermana tardó más en sanar. No la culpo. Se había pasado toda la vida bajo el yugo de mi madre, creyendo en su versión de la verdad. Le llevó tiempo desaprender las mentiras. Pero poco a poco, Sofía comenzó a ver a mi madre por lo que realmente era. Fue sutil al principio, la forma en que dudaba antes de contestar sus llamadas, la forma en que dejó de defenderla. Luego una noche Sofía apareció en mi apartamento. Estaba parada en mi puerta, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo de diseñador. No puedo creer que no lo haya visto antes, admitió con la voz ronca. La dejé entrar. Hice café y por primera vez en años hablamos como hermanas, no como dos mujeres enfrentadas, no como las hijas de Victoria Carter, solo como Elena y Sofía. Vi a mi madre por última vez. No fue planeado. Estaba caminando por la ciudad, una de esas frescas mañanas de otoño donde todo huele a café y hojas quemadas, cuando la vi. Estaba sentada afuera de un café sola. La mujer que una vez había sido el centro de todas las habitaciones, ahora solo otra socialité olvidada. Levantó la vista, me miró a los ojos, y por un breve segundo me pregunté qué diría, si se disculparía, si admitiría la derrota. Pero no lo hizo. Simplemente levantó su taza, me dedicó una sonrisa delgada y vacía, y apartó la mirada. Porque al final, Victoria Carter nunca perdió. No en su mente. Simplemente se adaptó. Y yo ya había pasado suficiente tiempo de mi vida tratando de hacer que me viera. Así que me di la vuelta y me alejé para siempre. Me llevó mucho tiempo dejar de sentir su peso, dejar de esperar su voz en mi cabeza diciéndome que no era suficiente. Pero lo que pasa con recuperarse a uno mismo es que no te despiertas un día mágicamente curado. Sucede en pequeños momentos. Sucede cuando te ríes de algo estúpido y te das cuenta de que no lo estabas haciendo por la aprobación de otra persona. Sucede cuando reservas un viaje solo porque quieres ir, y nadie te dice que es una pérdida de tiempo. Sucede cuando te miras en el espejo y finalmente reconoces a la persona que te devuelve la mirada. No gané porque destruí a mi madre. Gané porque construí algo mejor, algo real, algo mío. Nunca miré hacia atrás, porque la mejor venganza es vivir una vida que ellos no pueden tocar. La traición se presenta de muchas formas. A veces es ruidosa y obvia. Otras veces es silenciosa e insidiosa, entretejida en las grietas más pequeñas de nuestras relaciones.